Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy les traigo un tutorial con el cual podremos confeccionar un gabinete de baño como el que estamos viendo en la imagen. A continuación veamos sus dimensiones. Tendrá una altura de 500 milímetros, un ancho de 450 milímetros y una profundidad de 150 milímetros. Este gabinete de baño lo confeccionaremos con melamina de 18 milímetros y estará compuesto de dos divisiones. A la izquierda tendremos dos repisas y a la derecha una sola repisa. En su parte frontal tendremos una puerta cuya dimensión será de 500 milímetros de alto con un ancho de 290 milímetros. En este lugar nosotros colocaremos un espejo. Ese trabajo lo hacemos al final. En su parte posterior, como en todos los demás muebles, tendremos dos amarres, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Además, estos amarres me permitirán fijar el mueble a la pared. Entonces, conociendo ya las medidas de este gabinete para baño, vayamos a SketchUp para comenzar con el diseño. Ok, entonces ahora que estamos en SketchUp, vamos a dibujar un cubo, y para dibujar este cubo empezamos dibujando un rectángulo que va a tener las siguientes medidas: 450 milímetros de largo por 150 milímetros de ancho. Entonces, a partir de este rectángulo y con la herramienta empujar tirar, creamos el cubo, y para eso a este cubo le damos ya una altura de 500 milímetros. Ok, entonces vamos a crear un componente. Ese componente se va a llamar cubo. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos en este caso el objeto, el cubo, hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos la opción crear componente y le ponemos ese nombre, cubo. Vamos a verificar que el cubo tenga las medidas que necesitamos para el gabinete que vamos a crear. Entonces debe tener de ancho 450 milímetros. Debe tener una profundidad de 150 milímetros y una altura de 500 milímetros. Listo, entonces vemos que hemos dibujado el cubo con las medidas correctas. Entonces, para continuar trabajando, vamos a borrar estas acotaciones y empezamos dibujando los laterales. Y también hacemos uso de la herramienta rectángulo para eso. Como la melamina que vamos a utilizar para dibujar este gabinete de baño es de 18 milímetros, entonces primero dibujamos el rectángulo y con la herramienta empujar y tirar le damos un espesor de 18 milímetros. Seleccionamos y creamos un componente que en este caso se va a llamar laterales. Listo, ya tenemos el lateral izquierdo. Ahora vamos a crear el lateral derecho, y eso simplemente lo hacemos haciendo una copia del lateral que hemos dibujado anteriormente. Entonces, utilizando la herramienta mover y la tecla control, hacemos una copia y colocamos el lateral en la posición que le corresponde. Listo, ahora vamos a dibujar la parte superior y la parte inferior del gabinete, y siempre con la herramienta rectángulo. Entonces, utilizando este punto y este punto, dibujamos un rectángulo, le damos el espesor de 18 milímetros, luego seleccionamos y creamos un componente. En este caso le voy a poner superior
base. Listo, y ponemos crear. Y tal como hicimos con los laterales, vamos a hacer una copia. Entonces con la herramienta mover y con la tecla control hago una copia y muevo en este caso el tablero base a su nueva posición. Listo. Ahora, al principio dijimos, ya tenemos digamos la estructura del gabinete de baño. Vamos a ocultar el cubo. Y al principio dijimos que la puerta de nuestro gabinete de baño iba a tener 290 milímetros de ancho. Entonces vamos a dibujar un tablero medio, pero ¿y dónde vamos a colocar ese tablero medio? A 290 milímetros desde la parte izquierda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar primero una línea, un punto auxiliar. De este punto hacia acá vamos a dibujar un punto auxiliar a 290 milímetros hasta acá. Listo, vamos a hacer lo mismo en la parte inferior, solamente para guiarnos. 290 milímetros hasta acá. ¿Sí? También podemos hacer desde este punto. Ya, a ver, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así por ahora. Entonces, vamos a hacer una pequeña operación. Por ejemplo, vamos a poner 290 menos 18 milímetros nos da 272 milímetros. Entonces, de acá hacia adentro, para guiarnos mejor, vamos a dibujar un punto auxiliar a 272 milímetros. Igual de acá hasta acá, 272 milímetros. Y ahí vamos a crear un tablero medio. Ese es el nombre que yo le voy a poner. Entonces nuevamente con la herramienta rectángulo voy a agarrar este punto hasta acá. Le doy el espesor de 18 milímetros. Selecciono el objeto y le pongo o creo un componente que en este caso se va a llamar tablero medio. Le voy a poner así el nombre, tablero medio, y creamos. Entonces, ¿dónde voy a poner este tablero medio? ¿Dónde lo voy a mover? Lo voy a mover a este punto, allí. Ya asegurémonos que esté en la posición correcta. Listo. Entonces ya vamos avanzando con nuestro gabinete para el baño. Luego, en este espacio deben haber dos repisas, lo cual nos va a permitir tener 3 espacios. Entonces yo normalmente lo hago de esta manera. Para hacerlo más rápido, dibujo un rectángulo, todo en base a rectángulos, y la herramienta empujar y tirar. Acá. Luego le doy un espesor de 18. Selecciono y le pongo el nombre de repisas grandes. Así le voy a poner para diferenciar de la que voy a colocar acá. Entonces pongo crear. Muevo esta repisa a esta posición. Luego agarro de este punto, hago una copia y muevo a esta otra posición ahí. Suelto y escribo /3 que divida en 3. Miren, y ya tengo las 3 separaciones: 1, 2, 3 o 2 repisas. Entonces rápidamente he creado las repisas que voy a tener en esta parte del gabinete. Entonces este ya no me sirve, lo borro, y esta tampoco me sirve y lo borro. Luego vamos a hacer algo parecido para acá. Ya voy a dibujar igual la repisa pequeña, que también va a tener un espesor de 18 milímetros. Selecciono y creo un componente con este objeto. Entonces lo vamos a poner repisa pequeña y ponemos crear. Miren,
Si yo pongo el puntero en esta parte, así nos vamos a acercar, acá dice el punto medio. Este es el punto medio, entre este punto y este otro punto hay un punto medio. Entonces yo puedo mover también al punto medio de este lateral, del lateral derecho. Y arrastro acá y justo ustedes van a ver que se pega y dice punto medio de laterales. Entonces ya lo coloqué a la mitad y eso es lo que yo quería, ¿no? Más rápido, porque en este caso para este lado del gabinete solamente necesito 2 separaciones. Entonces hasta ahí ya tengo el gabinete. Y lo que podríamos hacer rápidamente es de repente dibujar la puerta, pero antes de dibujar la puerta vamos a dibujar las ranuras, las famosas ranuras, para que podamos colocarle en la parte posterior un MDF de 3 milímetros para que cubra esta parte posterior. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo rápido. Ya ustedes lo conocen, ya lo hemos hecho un montón de veces, pero siempre lo vuelvo a explicar para quienes recién estén visitando el canal. Entonces selecciono esta pieza, doble clic para entrar al modo de edición. La ranura siempre va a partir del borde a 18 milímetros hacia adentro y luego otra línea guía a 22 milímetros, porque nuestra ranura debe tener un ancho de 4 milímetros y debe tener una profundidad de 8 milímetros. Entonces de acá en esta dirección le vamos a poner 8. Entonces hemos dibujado las guías que me permiten dibujar un rectángulo de esta forma, y luego con la herramienta empujar y tirar ya no le voy a dar un espesor de 18 sino hacia adentro, digamos, y le voy a poner por ejemplo 600, una distancia de 600 para que vaya de un lado al otro del tablero. Entonces ahora borro las guías que ya no las necesito y salgo del modo edición haciendo clic afuera. Entonces miren, ya tengo la ranura de un lado al otro del tablero, en este caso del lateral derecho. ¿Listo? Como este lateral es una copia de este, entonces automáticamente se ha creado la ranura también para este. Entonces lo que vamos a hacer y aprovechar esta característica que tiene el programa, simplemente este tablero le vamos a dar la vuelta para que esta ranura quede por el otro lado. Entonces seleccionamos el tablero, nos vamos al menú de herramientas y escogemos acá la opción dar la vuelta. ¿En qué dirección queremos dar la vuelta? En la dirección del eje rojo. Este es el eje verde y este es el eje azul. Entonces la dirección del eje rojo. Entonces hacemos clic acá y fíjense, ya cambió o ya dio la vuelta el tablero. Ya entonces ya tenemos los dos tableros laterales con su ranura. Ahora vamos a hacer lo mismo para el tablero superior y luego para el tablero inferior, aunque al hacer la ranura al tablero superior automáticamente se va a realizar en el del tablero inferior porque es una copia de él, ¿no? Entonces vamos a ocultar por un momento esto, nos acercamos a esta parte, nuevamente con la herramienta selección, doble clic, líneas guías, para dibujar un rectángulo a 18 milímetros, luego en la misma posición de acá hacia adelante a 22 milímetros, 18 más 4, 22, ese es el espesor que debe tener esta ranura para que allí coloquemos el tablero de MDF de 3 milímetros, y de acá hacia arriba 8 milímetros. Entonces ya tenemos las guías que me van a permitir dibujar el rectángulo, y dibujamos el rectángulo y con la herramienta empujar y tirar creamos la ranura. El ancho de este tablero es de 450, le voy a poner 500. Entonces va a ir de un lado hasta el otro del tablero. Entonces borramos las guías que ya no necesitamos, salimos del modo de edición y vemos que la ranura va de un lado hasta el otro. ¿Ya? De igual forma, este tablero, fíjense, tiene la ranura en la misma dirección de este. Entonces lo que tengo que hacer es voltear la ranura hacia arriba. ¿En qué dirección? En la dirección del eje azul.
Entonces seleccionamos, vamos al menú de herramientas, ponemos dar la vuelta y seleccionamos azul acá, clic, y ya se volteó, pues, ya dio la vuelta el tablero. Ya está. Ahora, ¿cuántos milímetros debo reducirles a estas piezas para que yo pueda colocar acá el MDF? A estas piezas les debemos reducir ¿cuántos? Vamos a ver acá. De este punto a este punto, ¿cuánto? 18 milímetros. ¿Ya? No solamente 18, perdón, me estoy equivocando, sino 22 milímetros, porque hasta acá debe reducirse esta pieza. ¿Ya? Porque a partir de acá, digamos, hacia atrás, debe ir el MDF y luego el amarre. Entonces estas piezas deben reducirse 22 milímetros. Desde acá hasta acá, ¿cuánto hay? 22 milímetros. ¿Ya? Entonces seleccionamos. Vamos a seleccionar estas piezas. A ver, ya tenemos seleccionada una. Seleccionamos esta presionando la tecla Shift. Solamente a esas. ¿Ya? Y con la herramienta de Free Scale, que es en este caso el Box Scaling, nos movemos al punto central acá. No hacemos clic, sino presionamos Tab una vez y ahí le restamos menos 22 milímetros y aceptamos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ya está listo para que nosotros podamos colocar allí el MDF que vamos a dibujar en este momento. Entonces, voy a visualizar este lateral y aprovechando estos puntos vamos a dibujar nuevamente un rectángulo. De este punto, asegúrense de que empiece de este punto. Hay veces sin darnos cuenta seleccionamos algo por acá, ¿no? Porque está un poco lejos y no se nota muy bien. Entonces mejor asegurarse acercándose de este punto hasta este otro punto. Allí he dibujado un rectángulo y ahora le vamos a dar un espesor de 3 milímetros. 3. Seleccionamos y creamos un componente que se va a llamar fondo. Listo. Ahora le vamos a aumentar 7 milímetros arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha para que encajen las ranuras que hemos creado. Acá le dimos una profundidad de 8. ¿Por qué de 8? Porque esto va a crecer 7 milímetros en esta dirección y esos 7 milímetros van a encajar acá. Le damos 1 milímetro siempre de holgura, ¿no? El MDF es de 3 milímetros, pero la ranura es de 4 milímetros. Se le da 1 milímetro de holgura para que también este MDF entre con facilidad, porque si le damos 3 milímetros digamos de espesor a esta ranura y le introducimos el MDF de 3 milímetros, no lo va a hacer con tanta facilidad. Vamos a tener que hacer un poco de esfuerzo, por eso es que se le da 1 milímetro más. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentarle de una vez arriba y abajo 7 para acá y 7 para acá. Entonces también eso se puede lograr con la herramienta de Free Scale. Entonces seleccionamos esto, el Box Scaling, y ya no solamente vamos a presionar Tab, sino Control Tab, pero primero ponemos el puntero sobre este punto, el central, y ahí presionamos Control Tab. Entonces le vamos a dar 7 arriba y 7 abajo. Y entonces, ¿cuánto es en total? Son 14. Entonces le ponemos más 14 y presionamos aceptar. Listo. Entonces, si nos fijamos, vamos a ver acá. Voy a ocultar un momento esto. Ya tengo que mi tablero ha crecido 7 milímetros hacia arriba y 7 milímetros hacia abajo. ¿Listo? Entonces lo que nos queda ahora es hacer que crezca 7 milímetros a la izquierda y a la derecha. Entonces nuevamente nos acercamos, ojo, solamente seleccionen en este caso este tablero, el tablero de MD, al punto central. Ahí presionamos Control Tab y le agregamos 14. ¿Por qué 14? Porque 7 van para un lado y 7 para el otro lado. Y presionamos aceptar y fíjense acá. Ha crecido 7 milímetros a la izquierda y 7 milímetros a la derecha.
¿Sí? Entonces lo único que tendríamos que hacer ahora es colocar este MDF en su posición, la posición que debe ir. Entonces con la herramienta mover, hacemos clic acá y arrastramos en esta dirección. ¿Cuántos milímetros? 21 milímetros. Listo, ya está en la posición correcta o en la que debe estar. Entonces vamos a visualizar ahora el tablero lateral para que vean cómo queda, ¿no? Entonces hasta ahí ya tenemos nuestro gabinete con su fondo y en la ranura. Pues ahora vamos a dibujar los amarres que me van a permitir darle estabilidad al mueble y también me van a permitir que yo pueda colgar estos muebles en la pared, ¿ya? Entonces no cuelguen los muebles directamente a la pared haciéndole, digamos, orificios acá al MDF, porque no va a resistir mucho este MDF. Ya, de repente al principio sí va a aguantar, pero conforme vaya pasando el tiempo y el peso que le pongan no va a resistir y se va a romper el MDF. Entonces para eso utilizamos los amarres. Entonces nuevamente dibujamos los amarres y ya sabemos que en este caso los amarres deben tener siempre un ancho de 100 milímetros. Entonces en este caso va a tener un largo de 414 milímetros y un ancho de 100 milímetros. Entonces ese es el amarre que vamos a dibujar. Entonces le damos un espesor de 18 milímetros, lo seleccionamos y creamos con este un componente. Le vamos a poner amarres y colocamos el amarre en su posición. Ahí. A ver, voy a verificar que tenga los 100 milímetros de ancho. Sí, está bien, es correcto. ¿Listo? Entonces, ahora seleccionamos este amarre, hacemos una copia y lo colocamos en su posición. Así, dos amarres, ¿ya? Para darle consistencia al mueble. Listo, entonces ya tenemos nuestro gabinete. Ahora solo nos queda crear la puerta. Y es sencillo, muy sencillo. Simplemente agarramos un rectángulo, la herramienta rectángulo, y utilizando estos puntos, ¿se acuerdan que hicimos eso? A ver, algo está mal, acerquémonos siempre este punto hasta este otro punto, ahí, y dibujamos la puerta, el rectángulo, perdón, y luego le damos el espesor de 18 milímetros con la herramienta empujar tirar. Seleccionamos con 3 clics y creamos el componente que se va a llamar puerta. Listo, y ya tenemos nuestro gabinete para baño creado. Ok, ahora de repente acá no queremos utilizar toda esta pieza de melamina y solamente queremos crear un marco y sobre ese marco pegar el espejo, porque en este caso para poner el espejo lo que tenemos que hacer es cortar un espejo con estas medidas y encima pegarlo con un adhesivo, con un pegamento, con algo. ¿Se entiende? Entonces de repente no queremos desperdiciar todo este material, digamos en la puerta, solamente hacer un marco y sobre ese marco pegar el espejo. Entonces, bueno, vamos a ocultar un momento esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un marco, ¿ya? Entonces el marco normalmente debe tener un ancho de 70 milímetros, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, de este punto hacia acá abajo. ¿Listo? El largo ya está establecido ahí, los puntos lo están estableciendo, lo vamos a establecer. El alto es de 500 milímetros. Si se fijan donde dice acotaciones, dice 500 milímetros. El ancho actualmente dice 55 milímetros, pero debe ser de 70. Perdón, a ver, vamos a poner escape. Vamos a empezar otra vez. De este punto, allí, hacia acá. Entonces dice alto
500 milímetros. Vamos a dejar con esa medida y para obviarla y dejarla así ponemos punto y coma y ahora solamente especificamos el ancho 70 y ya tenemos una pieza de melamina, en este caso un rectángulo al cual vamos a crear como una pieza de melamina de 18 milímetros. Entonces lo seleccionamos y le vamos a poner crear componente y le vamos a poner lateral del marco, así le voy a poner crear. Sacamos una copia con la herramienta mover y con la tecla control y colocamos acá. Allí está, en este punto, ahí va a estar. Pero vamos a acercar un poquito más. Perdón. Ahí, listo. Ya están los laterales y ahora vamos a crear la parte superior y la parte inferior del marco. Entonces nuevamente miren, herramienta rectángulo hasta acá. El ancho de cuánto va a ser, de 150, ya está establecido allí y lo que solamente queremos especificar es el ancho. Entonces ponemos punto y coma y 70 y listo, ya tenemos el rectángulo y ahora le damos el espesor de 18 milímetros. Seleccionamos y creamos componente y le vamos a poner superior, inferior del marco, así le voy a poner el nombre, inferior del marco y creamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una copia nuevamente igual con la tecla con la herramienta mover y con la tecla control. Trabajamos en conjunto con esas herramientas y ya tenemos el marco. Listo, entonces acá vamos a pegar el espejo. Ahora, ¿por qué 70 milímetros? Porque lo mínimo que cortan, el mínimo ancho que podemos mandar a cortar es de 50 milímetros, dependiendo del proveedor. Mi proveedor a mí me dice que la pieza que yo vaya a cortar debe tener como mínimo 50 milímetros. 40, 30, 20 ya no cortan esa medida. Entonces, para no tener esos problemas, hay otros proveedores que dicen lo mínimo es 70. Por eso es que estoy indicándoles que el ancho de estas piezas de este marco debe ser de 70. ¿Ya? Entonces seleccionamos y con esto voy a crear un grupo. Entonces le voy a poner, bueno, ahí ya le puso el nombre de grupo y ahí lo dejamos. Entonces, si queremos trabajar así con un marco, entonces estas son las piezas que deben crear y mandar a cortar. Y si quieren trabajar con una pieza completa de melamina, trabajan de esta forma. ¿Ya? Entonces supongamos de que, bueno, sea esta o sea la otra. Vamos a ocultar un poquito esto y vamos a visualizar el grupo. Entonces mi gabinete para baño quedaría de la siguiente. Bueno, ya es así como va a quedar. Lo único que voy a hacer es abrir un poquito la puerta para que ustedes vean cómo va a quedar. Ahí más o menos. Listo. Entonces así quedaría nuestro gabinete para baño. No le vamos a poner ningún jalador, ningún tirador, porque simplemente con los dedos podemos agarrar este borde y abrir la puerta. ¿Ya? Y en esta parte, ya saben ustedes, le pegan un espejo. Un espejo de 2 milímetros, 3 milímetros. Un espejo del espesor de 2 o 3 milímetros. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya quedaría nuestro gabinete para baño. Estoy haciendo diseños sencillos nomás por falta de tiempo. Estoy un poquito atareado. No solamente me dedico a esto, tengo otras actividades. Por ejemplo, yo en realidad soy programador, me gusta la programación. Hago páginas web, hago programas. Y esta es otra de las cosas que me gustan hacer. Entonces,
tengo dos profesiones, digamos, prácticamente. Entonces les dejo estos diseños así un poco pequeños, pero de repente por ahí voy a tener un poco más de tiempo y voy a hacer un escritorio, un ropero, algo así. ¿Listo? Entonces, amigos, nuevamente les pido por favor que compartan mis videos, compartan mi canal, denle like a estos videos, espero sean de su agrado. Y si tienen alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo llegar a través de los comentarios del video. ¿Listo? Como siempre, yo les voy a dejar la hoja de optimización ya llena para que ustedes puedan mandar a hacer los cortes correspondientes. Y también el diseño lo van a tener allí para que lo descarguen, lo puedan modificar o lo puedan utilizar como ejemplo para otros diseños que ustedes quieran crear. ¿Listo? Entonces, amigos, hasta aquí el video de hoy y espero que les guste y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto.